Aleluya. Gloria sea al Señor en esta hermosa tarde. Estamos ya listos aquí en la instalación de la iglesia Pentecostés Cristo Rey Vencedor, Los Ángeles, California, donde llevamos la palabra de Dios para todas criaturas. Amén. Les invitamos a toda la iglesia Cristo Rey Vencedor para que se conecten. Amén, ya que hoy traemos palabra. Amén, con la presencia de nuestro pastor. Amén, lo que Dios quiera hablar en este día, en este tema, atendiendo el llamado de Dios. Amén, lo que es en Gálatas 2:20. Así es que sin antes esto, damos tiempo a nuestro pastor para que él también tiene palabra para decir. Amén. Gloria a Jesús. El Señor les bendiga grandemente. Amén. Gracias por todos los que se están conectando. Amén. A través de esta página de las redes sociales. Amén. Cristo Rey Vencedor. Dios les bendiga. Dios bendiga sus vidas. Dios bendiga a su familia. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por seguirnos siempre. Sabemos bien que estamos nosotros pasando por estas circunstancias, pero sabemos bien que es necesario, amén, todo lo que venga de Dios, amén, tenemos nosotros que aceptarlo, porque su palabra es fiel y verdadera, dice que Él está con nosotros, amén, y todas las cosas obran para bien. Así que demos gracias a Dios. Vamos a orar antes de empezar a impartir la palabra del Señor ahí donde está en sus casas. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes que se están conectándose ahí. Póngase, incline su rostro. Vamos a orar primeramente para que el Señor sea tomando el control de cada uno de nosotros. Amén. Para así poder impartir su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios eterno, Dios del cielo, Dios de todo el universo. Oh, mi bendito Cristo de la gloria. A ti damos la gloria, la honra y la alabanza, Padre eterno. A ti, Señor Padre Santo, Señor mi Cristo de la gloria, clamamos en esta hora, Señor Padre Santo. Pido que tomes control de los aires primeramente, Señor Dios Todopoderoso. Toma control, Padre Santo, de las redes sociales. Toma control, Señor Padre, del internet. Toma control, Señor Padre Santo, de cada uno de tus hijos que están, Señor, ahí sintonizándonos en el nombre de Jesús, Padre. Bendecimos sus vidas, Señor Jesucristo. Seas tú hablando a cada vida, a cada alma que se esté conectando en el nombre de Jesús. Tú que estás ahí pasando pruebas, hoy te dice el Señor, no temas porque yo estoy contigo. Ciertamente te dice el Señor, está quieto porque yo Jehová pelea por ti. Yo no sé a quién está hablando el Señor, pero en esta hora yo suelto la palabra que el Señor me pone. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tomes control de cada uno de nosotros, Padre eterno. Pasa carbón encendido en mis labios. Pido, Señor, la guianza de tu Espíritu Santo. Seas tú hablando a tu pueblo, seas tú hablando a nuestras vidas, Señor Padre Santo. Bendecimos esta congregación, Cristo Rey Vencedor. Bendecimos a tu pueblo, Padre, de otras congregaciones, Padre Santo, aleluya. Yo te pido, Padre, que seas tú tomando control de tus hijos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Y pido que tu Espíritu Santo sea hablando a través de nuestros labios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. Le paso el tiempo a mi hermano Isaías. Amén. Aleluya. Bien, gracias a Dios primeramente y a todos los que están conectados en este preciso momento. Traemos un tema, lo que es el día de ayer, lo que es la restauración. Amén. Seguimos en ese tema de restaurando lo que Dios nos ha sido llamado a cada uno de nosotros, a cada iglesia, cada apóstol, cada pastores, cada evangelista, cada maestro, cada siervo, tanto los que ministran en las alabanzas, amén, tanto los que sirven, los diáconos, diaconisa, toda la gente conforme a lo que Dios nos ha llamado. Siempre hay algo que responderle a Dios en ese llamado. En este preciso momento vamos a ver lo que nos enseña el apóstol Pablo, cuál es la razón por la cual Dios lo había llamado. Vemos en los epístolas de este apóstol Pablo, hermanos, encontramos tantas cosas que a lo mejor en nuestra vida no nos gusta ser reprendido, no nos gusta ser corregido, no nos gusta ser de lo que no se le da al lado nuestro. Amén. Entonces vemos hoy en este capítulo del libro de Gálatas, amén, libro de Gálatas capítulo 2, verso 20, amén. Ahí dice Gálatas capítulo 2, verso 20, dice: honrando al Padre, al Hijo y del Espíritu Santo de Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado.
Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vemos el apóstol Pablo en aquel día cuando era Saulo, cómo le perseguía a la iglesia de Dios. Hoy en día me puse a meditar en esta palabra nuevamente. Amén. Me puse a reflexionar a mi vida. ¿Cuál es la razón que Dios me ha traído en este lugar? ¿Cuál es la razón y cuál es el propósito de Dios que me ha enviado en este lugar a acercar a mi pastor para que yo pueda entender lo que Dios quiere hacer? Realmente, cuando uno le da lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, siempre hay una restauración completa en la vida de esa persona. Cambia en nuestra reputación de nuestra vida diaria, en el trabajo, en la casa o donde quiera que estemos. Siempre hay una diferencia donde vemos amigos anteriores allá en el mundo y ahora no los saludamos como saludábamos antes. Entonces estrechamos la mano, ellos se confunden y ahora ¿qué está pasando? Amén. A través de nosotros ve el hombre el carácter de Cristo, la imagen de Cristo a través de nosotros. Entonces la gente pregunta, dice, ¿ahora qué te pasó? ¿Y ahora qué comiste? ¿O qué insecto te picó? Que ahora no eres así, tú eras antes así. Ahora da una muestra a toda la gente que Dios lo ha llamado. Siempre tiene que dar unos frutos de cambio. Primeramente el estado del hombre. Por ejemplo, aquel que endrogaba ya no se endrogaba. Aquel que andaba en el mundo, tocando en el mundo, no lo hacía como tiene que ser. Por eso el apóstol Pablo, hoy en día tenemos que entender, con Cristo Jesús estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, aleluya, mas Cristo vive en mí. El apóstol Pablo vemos que en su llamado, antes él sabía una persona que sabía la escritura. Una persona que sabía, aleluya, incluso la escritura dice que él tuvo un gran maestro sobre la tierra terrenalmente, como aquel maestro se llamaba Gamaliel, aleluya. Entonces, de la tanta escritura, Saulo estaba perdido, confuso de lo que Jesús había mostrado, aleluya, en una enseñanza que confrontaba la vida, en una enseñanza que no era como usted la que yo pensamos. Por eso, hermanos, en esta iglesia Cristo Rey Vencedor, aleluya, nuevamente cuando yo llegué aquí, en estudio bíblico con mi pastor, aleluya, estaba en un mes para entenderme, aleluya, cuál es la razón que Dios me había enviado en este lugar. ¿Por qué no fue tan fácil? Porque soy un ministro de alabanza. Hermanos, ¿a quién no le gusta ministrar alabanza? La presencia de Dios se descienda y la presencia de Dios está ahí. Pero eso no quiere decir, no te da la garantía que tú estás bien delante de Dios. Eso no te da la garantía de que Dios, aleluya, esté agradando de lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque una es que Dios te responda a su voluntad y una cosa es que tú le respondes a Dios el llamado que te ha llamado. ¿Por qué? Porque al ministrar la alabanza, hermano, desciende la presencia, no se quebranta uno, llora uno y todo eso. Pero siempre cuando venía la palabra me confrontaba mi vida, amén, porque había cosas que tendría que despojar todavía y no lo había despojado. Por eso hoy en día muchas personas están en las iglesias pero necesitan despojarse. No han despojado, por ejemplo, el resentimiento, por ejemplo, el odio, aleluya, el abandono de sus padres, que no han podido perdonar sus padres, su madre. En ese entonces vino la palabra, lo que es la administración. Entonces yo no entendía muchas veces la administración, porque como ministro de alabanza yo pensé que al ministrar alabanza, cuando el pastor ora la gente, aleluya, a veces cae la gente, a veces danza la gente. Yo pensé que esa era la administración, pero no, sino que había algún secreto que Dios lo había enseñado a él espiritualmente en la guerra espiritual, donde yo sentía que estaba libre de la droga, del alcohol y todas las cosas del mundo. Yo pensé que ya caminando en las cosas de Dios, yo pensaba que ya estaba bien y sabiendo la palabra de Dios, pero al fondo de mi corazón, cuando
el siervo del Señor me dijo que tendría que ministrarme. Yo decía, pero ¿en qué forma? ¿En qué forma me va a ministrar si soy un ministrador de alabanza? Entonces, mientras él predicaba la palabra, hermanos, me venían las dudas, me venían las circunstancias de cómo que tengo que decir, aleluya, algo pasó en tu vida, en tu niñez, algo pasó en tu vida cuando tú eras joven, aleluya, algo que traías en tu corazón, siento de parte de Dios que tengo que ministrarte. Entonces, a la primera mensaje, pastor, el primer mensaje, usted miraba, aleluya, terminaba la alabanza, ahí revolcando, llorando, pero no había una seguridad de 100% que mi alma estaba liberadamente libre como tiene que ser ahora. Entonces se me venía el recuerdo. Entonces el servidor llegó a la casa, me ministró. Entonces cuando él me ministraba, yo dije, bueno, no me va a encontrar nada, pero ciertamente aquí como un tipo de testimonio, cuando él llegó uno de los espíritus más, aleluya, contagiables que hay en todo el mundo hoy en día, lo que es, aleluya, el pecado oculto, donde traes algo contra alguien que está más al fondo de tu corazón, que tiene años que están ahí, pero está dormido ahí. ¿Por qué? Porque tú no lo has sacado. Por ejemplo, de amor hacia el Padre y perdonar al Padre de lo que ha hecho con nosotros. ¿Cuántas personas hoy en día en el mundo fueron dejados desde niñez, que no han podido perdonar su padre, su madre? ¿Cuántas personas hoy en día entre la familia no han perdonado entre sí mismos? Aleluya, aunque viviendo en un solo techo, pero hay resentimiento, hay odio. Entonces imagina con esa carga de espíritus inmundos y presentar una iglesia donde hay una libertad, donde habrá una paz, de lo que dice hoy la gente, que tenemos para tener paz y no hay paz. Aleluya. Si mientras hay cosas en nuestro corazón no podemos entender, pero el apóstol Pablo nos enseña algo importante de un cambio radical hacia Jesucristo. En un tiempo donde el apóstol Pablo nos enseña, aleluya, donde él también reprende al apóstol Pedro. Imagina quién era Pedro, aquella persona que un mensaje lo convirtió 3,000 almas para Cristo. Aquel Pedro que, aleluya, segundo mensaje, 5,000 pescó para Cristo, 8,000 almas. Y después llegó un tiempo, aleluya, que donde era una persona que se convirtió en una hipocresía de doble cara. Imagina cuántas de nosotros hemos dado la espalda a Dios, hemos llegado a su casa sin respeto, sin acción de gracia. Aleluya, ¿por qué? Porque en nuestra alma decimos que somos libres, pero estamos más atados que en el mismo infierno. Así es que nosotros, para estar libres, sirviéndole al Señor, yo creo que hoy en día Dios nos ha enseñado a través de esta lucha que estamos pasando este día. ¿Por qué? ¿Por qué nos unió en la casa? ¿Por qué nos unió en la familia primeramente? A lo mejor nosotros estamos intencionalmente llegando a la casa de Dios, pero llena de falsedades, llena de hipocresía. Aleluya. Porque vamos a la casa de Dios en una rutina que donde Dios ya estaba cansado. El día de ayer estaba hablando el Señor en el libro de Isaías que ya no traigamos más ofrendas vanas, que ya no traigamos, aleluya, ofrenda de sangre de macho cabrío. Entonces es la rectitud de hoy en día, es parar en un breve tiempo, examinar, como dijo David, examina mi corazón. Si hay perversidad en mi alma, endereza mi vida. Por eso, porque hoy en día, hermanos, mucha gente predica, aleluya, profetizando alma, aleluya, y el siervo ni siquiera conoce la identidad de la persona en donde está parado. Por eso, como dice nuestro pastor aquí, él conoce sus ovejas, él conoce porque lo ministra, sabe qué condición está. Como cuando usted se va a un doctor, usted tiene que decir lo que siente, la síntoma que tiene, para que el doctor adapte lo que usted necesita para dar esa medicina para curar. Entonces así es en la administración, usted tiene que decir lo que está pasando en su vida. ¿Qué tal una persona que lo maltrató su vida, pero usted trae resentimiento, aunque usted fuera un evangelista predicando a la calle, esto y lo otro? Pero si su alma está en peligro, porque incluso Pablo decía, ¿de qué sirve de que yo sea heraldo de muchos
y yo venga a ser rechazado delante de Dios. Entonces vemos aquí el apóstol Pablo, amén, rindiéndose ante Dios, amén, en un final punto a donde él tuvo que renunciar su vida carnalmente, renunciar su vida terrenal para entregarse a Dios completamente, cuando él reconoció quién era a quien le perseguía. Hoy en día yo creo que estamos persiguiendo a las cosas de Dios. Yo creo que todas las iglesias, aleluya, estamos imitando. No era una conversión como tiene que ser, como la que daba Saulo. No había una conversión verdaderamente que Dios le agradara. Por eso nuestra alabanza no ha llegado en los cielos. Por eso nuestras oraciones no han pactado nada. Por eso hoy nadie quiere cambiarse, porque el que anda predicando tampoco no han convertido. Ese es el punto final. Ahora todo el mundo quiere abrir iglesia por donde sea. Todo donde quiera, hermanos, viene un pastor, profetiza a otra persona que ni siquiera tiene llamado. Y ahí es donde fracasan las almas y estamos pagando nosotros ahora los platos rotos. Mira las ofrendas, ya nadie quiere ofrendar. Nadie quiere diezmar. ¿Por qué? Porque el diablo ya lo había manchado. Porque había, aleluya, gente que ni siquiera Dios le ha llamado. Si eres una de esas personas, mantente firme hoy. Dígale al Señor, perdóname por correr a la ligera. Y entonces enséñame si verdaderamente, dime qué ministerio lo que tú me has dado. Porque qué tal es usted evangelista, usted quiere ser apóstol. Qué tal usted mandó al Señor para limpiar el baño, limpiar la iglesia, pero usted quiere púlpito. ¿Por qué? Porque es más fácil venir a exhortar, venir a predicar, que accionar a lo que se le predica. Aleluya. Por eso hoy en día yo le doy gracias a Dios. No es para exaltarle a mi pastor, no, sino que le doy gracias a Dios que Él me ha acercado a este varón, a un varón que teme a lo que es las cosas de Dios, a un varón que le gusta hablar la verdad, a un varón que le gusta, aleluya, recibir lo que Dios, aleluya, quiere hablar a su pueblo. Pero como esta iglesia ha confrontado sus pecados, por eso así como venía marchando se iba, porque aquí salía todo a la luz lo que anda la persona. Hoy en día, aleluya, cuánta persona, aleluya, ha sido rebelde a través de este lugar, pero ahora como no tiene valor de confrontarnos aquí con la palabra, porque sabe que al venir aquí a reclamar no le vamos a dar a lo que a ellos les gusta, sino mientras más que venga le vamos a dar más doble de lo que Dios ha dicho a nuestra vida. Aleluya. Y ahora imagine, esa gente anda profetizando allá en rebeldía. Imagina qué clase de cristiano entonces seremos así. Por eso Dios está cansado. El mejor ejemplo, vemos a Jesús cumplir la voluntad del Padre. Era 3 veces clamando ante su Padre Celestial para pagar tu pecado, mi pecado. Mira en el Getsemaní, aleluya, Jesús clamó 3 veces. Mira que Pablo 3 veces clamó que le quitara el aguijón y dice que bástate de mi gracia, que mi poder se perfeccionará tu debilidad. Pero hoy en día, hermanos, la gente pidiendo consejo a un ciego, y dice la palabra, a un ciego, a otro ciego, los dos caerá el mismo hoyo. Imagina, una hipócrita y otro hipócrita, ¿dónde quedará? Entonces un chismoso, otro chismoso, imagina dónde llegamos. Por eso hoy en día tenemos que acercar gente que teme a Dios, gente que verdaderamente hable la verdad. El apóstol Pablo entendía, aleluya, cuando confrontó a los mismos, los discípulos, le decía, imagina, le confrontó con Corintios 13, primera de Corintios 13, donde dice, hermanos, aleluya, Pedro y todos los demás, ¿de qué sirve vamos a servirle a Jesús sin amor? ¿De qué sirve vamos a decirle al Señor esto, lo otro que amamos y somos hipócritas? Mira, Pedro, mejor no te hagas hipócrita, mejor di que así estamos. Entonces el apóstol Pablo, ¿por qué? Porque un confrontamiento con Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Qué tal alguno de los que está conectado está persiguiendo la obra del Señor? Hoy en este día Dios te quiere restaurar. Dios te quiere liberar de la garra del infierno. Ahora no es el tiempo de estar, aleluya, en contra del uno y el otro. Es
Es tiempo de perdonar, es tiempo de restaurar, es tiempo de volver a Dios. Es tiempo, aleluya, donde tenemos que mostrar el amor de Dios como lo hizo Pablo. Pablo padeció, mira, aún en las cárceles, él predicaba, aún que los azotaron, él no dijo, no, esta iglesia me maltrata, mejor me voy aquí, voy a encontrar otra iglesia donde me solape mi pecado. Eso son espíritus de cobardía. Eso es espíritu de falta de sujeción y falta de disciplina. Aquí cuando llegué a la cuarta mensaje, yo ya no pude más. Yo le dije, me acerqué a mi pastor, yo le dije, pastor, ya no puedo más. Esto me duele, esto me está confrontando. Claramente el siervo dice, en una risa lo dice, yo ya lo sabía. ¿Por qué? Cuando una persona que es llamado a Dios, Dios le muestra, Dios le habla su vida, Dios le revela lo que hay en el corazón de la gente. Por eso yo cuando me sorprendí que me acerqué a él y yo le dije, pastor, esto está pasando en mi vida. Entonces ahí donde dice, necesito ministrarte, hijo. Necesito ministrarte en el alma. ¿Por qué? Porque en el alma es el motor de la vida. En el alma está en todo. Dice que lo que entra no contamina, sino lo que sale en el corazón. Entonces yo pude entender, aleluya, que para que Pablo recibiera el amor de Cristo, dice él que tuvo que renunciar todo, tuvo que tirar a la basura todo por ganar el amor de Cristo. Yo no sé cuánto está entendiendo la palabra de hoy en día, que es necesario poner a Dios prioridad a nuestra vida. Cuando Dios está en prioridad en nuestra vida, vamos a ser confrontados en un encuentro con Dios, como la conversión de Pablo. Dios tuvo que tumbar todo lo que había en el pensamiento de Pablo. Hoy en día, hermanos, todo el mundo quiere predicar, pero todo el mundo no quiere poner por obra la palabra. Ese es el problema hoy en día. Todos quieren predicar la palabra, pero no todos quieren poner por obra la palabra. Porque dice, de nada sirve que nosotros, aleluya, predicar la palabra, amén, de sujeción, y si nosotros nos sujetamos. Amén. ¿Por qué? Hoy en día, mira, las autoridades dicen que la gente se sujetara a guardarse lo que está pasando y no quiere responder. ¿Amén? Y cuando hay un resultado mal, entonces está enojado, que el otro echa culpa, donde cuando su imprudencia pudo llegar las cosas, amén, lo que pasó en su vida. Hoy en día vemos también el apóstol Pablo, amén, vemos el apóstol Pablo que él no se refería de las famas de la tierra. Como hoy en día mucha gente le gusta tener mucha fama, apóstoles con famas, evangelistas con fama, pastores con fama. Amén, le han dado la espalda a Dios porque el Dios de la gloria tendría que estar en los altares. Y ahora dice que los altares están profanados. Ahora los altares están ensuciando de fornicación, de adulterio, de hipocresía, de mentira. Imagina gente que ha venido a predicar en los altares, pero ni ellos mismos han puesto la palabra. Por eso nadie se convierte. Por eso en lugar de convertir la gente no se convierte. La fama, la gloria del mundo, siendo una persona que por la ley era muy inteligente humanamente, hasta que cometer con gran rebelión de homicida a los hijos de Dios, por la cual tanto así que cuando fue confrontado no se halló de otra manera, sino que tendría que reconocer su error y entregarse totalmente y someterse a la voluntad de Dios. Aleluya, lo que estábamos hablando de lo que era Saulo a convertirse a Pablo. Entonces, cuando él entregó a tanta gente, hoy en día, cuando nosotros no estamos de acuerdo con la voluntad de Dios, nosotros también estamos matando a la obra del Señor. A la gente que murmura, que critica, lo que está confrontando su vida está en contra de Dios. La palabra dice que el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Mira, el apóstol Pablo nos enseña en el libro de los Romanos, capítulo 8, 26. El apóstol Pablo nos enseña a través del Espíritu Santo cómo dirigirse a la voluntad de Dios. Hay sectas, hay religiones que han dejado el Espíritu de Dios fuera de la iglesia,
fuera de la comunidad cristiana. Solamente algunos, aleluya, lo han venido contradiciendo, sabiendo que está el Padre, sabiendo que está el Hijo, sabiendo que está el Espíritu Santo. Y hay iglesia lo ha sacado el mero que está responsabilidad hoy en día, que es el Espíritu Santo. Dice Jesús: yo voy al Padre, pero yo rogaré al Padre que Él enviará otro Consolador, en la cual el Espíritu de la verdad. Por eso hoy en día mucha imitación de gente, aleluya, tantas cosas que ha metido en la mente de la gente, cosas que usa, lo que tanto que no estaba escrito en la Biblia, han difamado la verdad, han extraviado de la verdad. Entonces la gente solamente quiere locura, quiere como un relajo en la casa de Dios, pero no quiere una conversión como la que Dios quiere para su alma. Entonces, en el libro, cuando no hay el Espíritu Santo, los cristianos no tienen valor para orar. Primer punto, la oración se ha escaseado en todo el nivel mundial. La oración, tanto el Señor estaba hablando ayer, que tenemos que orar sin cesar. En Nehemías, cuando él dice que cuando él supo lo que estaba pasando en el pueblo de Dios, dice que él se sentó, él lloró, él clamó e hizo ayuno y oración. Donde vemos, aleluya, Daniel, que dice que él oró, él dijo: Señor, hemos pecado contra ti, hemos apartado de tus leyes, hemos apartado de tus dichos, de tus mandamientos que tú le diste a Moisés. Amén. Hoy en día mucha gente no cree en la revelación del libro, de los antiguos libros, lo que cuando Moisés decía en la tabla de los 10 mandamientos, hasta el día de hoy en día dice que ya estamos bajo la gracia y nadie tiene temor de Dios. Pero Dios nos muestra con su favor, amén. Dice el punto número 1, débiles para orar. No sabemos pedir, como quien dice, no servimos para nada. En el libro de Santiago dice que nosotros pedimos, pero pedimos mal. Hoy en día, ¿qué es lo que dice la gente? Engaña. ¿Sabes? Si tú ofrendas $20, te va a duplicar los 100. Si tú vas a entregar un cheque de $1000, te va a multiplicar tanto. Es una falsedad de eso. Mientras dice la palabra de Dios que si nosotros obedecemos lo que está escrito en la Biblia, dice que toda la bendición te perseguirá. La bendición vendrá a ti cuando hicieres lo que Jehová tu Dios te ha dicho, te demanda que guardes, aleluya, en su camino, que te santifique, que te purifique, porque su venida está cerca. ¿Por qué? Porque Él viene por un pueblo sin mancha y sin arruga. O sea, quiere decir, una persona que verdaderamente le ha dado a Dios su alma, cuerpo y espíritu, y de lo que Dios dice, aleluya, eso lo va a hacer. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que hoy en día no creen, aleluya, le creen a los que predican maldad, pero no le creen a la persona que predica verdad, porque mientras está confrontando su vida, no le gusta. Entonces Jesús mismo dijo que vosotros sois siervos inútiles. Aleluya, amén, siervos inútiles. Entonces aprendo a la luz de la palabra de Dios para mirar su gloria y vivir y estar conforme a la voluntad de Dios. Debo permitir que el Espíritu Santo haga la obra en mí. Él es quien actúa en nosotros en oración, gemido con gemido. El apóstol Pablo enseña y vivía la palabra. Sentir a la carne es de muerte. Si nosotros confiamos a nosotros mismos, no hay nada bueno en nosotros. Es necesario, aleluya, despojar la soberbia, el altivez, la arrogancia. Dice la palabra de Dios que el sabio escucha y aumenta su saber. El día no fue fácil mi confrontamiento. Cuando el siervo decía la palabra a que él me ministraba, yo dije, pero ¿qué hay en mí? Yo todo estaba bien. Pero la revelación del Espíritu Santo haga rema a nuestro corazón. No hay otra manera. Es necesario depender del Espíritu Santo para que todo sea glorificado el nombre de aquel que merece toda la gloria. La importancia de vivir espiritualmente es con oración y ayuno. Aquí viene hoy en día, gracias a Dios,
que el siervo convocó el ayuno, amén, lo que vamos a estar estos 3 días, y eso es bueno para purificar y pedir misericordia y la sanidad del mundo. No pida, aleluya, cosas que no debe de pedir en el momento. No podemos pedir, dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces los demás vendrán por añadidura. Entonces en este momento nosotros tenemos que entrar en el mundo espiritual, aleluya, con oración y ayuno para convertirse verdaderamente cristianos y no religiosos. Convertirse verdadero cristiano y no religioso, porque muchos conocen y profesan conocer la verdad, pero no son convertidos en Cristo Jesús. Dicen que son cristianos, pero no son cristianos. Su vida, hermanos, aleluya, muchas personas, aleluya, quieren ser pastores, pero hermanos, no han podido ni sus hijos sacarlos de las drogas. No han podido ni a sus hijos, aleluya, sacar de la borrachera. No han podido, aleluya, establecer su propia casa. Entonces así no se puede. Si eres uno de aquellos, hermanos, es mejor hablarte la verdad, es mejor enviarte el mensaje de Dios, la verdad, para que te afirme, te arrepientas y vayas con que tienes resentimiento, pídele perdón y reciba el perdón, para que así comiences con libertad lo que Dios te ha llamado a hacer. Porque hay muchos que andan en rebeldía y ya andan abriendo cultos en donde sea, y eso es una desobediencia delante de Dios Todopoderoso. Por eso, porque en el libro de los Corintios, capítulo 5, 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Tener mucho cuidado, porque estamos tiempos finales y el tiempo de nuestra redención cada día más cerca. No hay tiempo para charlatanes, aleluya, amén, aleluya. No hay tiempo de jugar en el evangelio. No hay tiempo de tibieza, o ser frío o ser caliente, porque tibios lo vomitaré de mi boca, dice el Señor Dios Todopoderoso. Y ese no es porque es como, aleluya, eso es como una profecía verdaderamente de la palabra de Dios, porque eso ya está escrito, donde Juan el apóstol amado reveló Dios todo lo que tendría que suceder hoy en día. Y comenzando el dolores de parto, donde dolores, principio de dolores, es mejor, iglesia, reflexionar y venir, aleluya, a los pies de Cristo y convertirnos verdaderamente cristianos, convertidos para orar sin cesar a su Señor y clamar a su Rey Celestial, para que así no entremos en cualquier tentación, para que así cuando Cristo venga estemos, aleluya, listos para llegar al reino de los cielos. Dios nos quiere restaurar, Dios nos quiere liberar, Dios nos quiere dar vida eterna. No te pierdas la vida eterna, aleluya. Dice el Señor que tenemos que guardar con temor y temblor y retener lo que Dios nos ha dado. Así es que le doy tiempo a mi pastor en esta manera para que prosiga el mensaje en lo que estamos en esta restitución de la obra del Señor. Amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. Vamos a Juan 15, 16. Aleluya. Al libro de los Evangelios, en San Juan 15, 16. Dice la palabra del Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Gloria a Jesús, alabado sea su nombre. Sabemos bien, el título de este mensaje es llamados, amén. Más que nada, atendiendo el llamado de Dios. Cuando el pueblo del Señor salió de Egipto, cuando ellos clamaron, el Señor atendió su clamor. El Señor levantó a Moisés para la liberación, al libertador, para libertar a su pueblo. Pero ustedes saben la historia, lo que pasó. El faraón no dejaba ir al pueblo, pero el Señor le decía a Moisés: ve, porque ahora sí yo voy a ablandar su corazón y él va a dejar ir a mi pueblo. Y dice el Señor que dejes ir a mi pueblo para que le sirva. Amén. Entonces, cuando Dios nos llama a su reino, es para servirle.
es para, dice su palabra, para llevar fruto. Amén. Dice que nosotros, hermano, nadie quería buscar de Dios. ¿Quién va a querer buscar de Dios? Nadie. Entonces el Señor dice, no, nosotros no escogimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Pero nos eligió para algo, nos escogió para algo. No nos escogió, hermano, para seguir llevando las mismas obras del diablo. Nos escogió, pues dice, para ser diferentes. Entonces cuando Dios te llama de las tinieblas a luz, es para apartarte, es para que te santifique, es para que te purifique y tú lleves fruto. Pero dice que lleves mucho fruto. Esto quiere decir que el Señor, lo que te está, cuando Dios llama a tu vida, te llama para que te apartes, para que salgas de entre el mundo, para que salgas, hermano, de la inmundicia y vengas a su reino, porque su reino es santo. Sabemos bien que el Señor es santo. Dice, es santo porque yo soy santo. Entonces vemos que en Romanos 8:28 dice la palabra del Señor que todas las cosas, dice, que obran para bien. Amén. Romanos 8:28, quiero que se vaya conmigo en Romanos 8:28. Dice la palabra del Señor. Amén. Ahí donde está usted, váyase conmigo. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Dios es bueno. Decía mi hermano Isaías que todos queremos verdaderamente servir donde Dios no nos ha puesto. Todos queremos agarrar púlpito, todos tenemos que tener púlpito, todos queremos ser maestros de la palabra. Todos queremos predicar la palabra. En primer lugar, para predicar la palabra del Señor, yo tengo que ser convertido y tengo que saber el propósito de Dios en mi vida. Tengo que conocer si yo soy pastor o no soy pastor. Tengo que saber mi llamado. Tiene que haber confirmación de Dios. No puedo irme simplemente porque el diablo venga y me profetice que yo tengo un ministerio, porque el diablo también hace para destruir, dice para destruir ministerios. Muchas de las veces muchos se dejan guiar por cualquier palabra y se adelantan. Hermano, déjame decirte que eso no es así. Tú, si quieres ser maestro, tienes que hablar lo que es verdadero, lo que es la palabra de Dios. El pueblo se ha distanciado, el pueblo se ha desviado del verdadero evangelio de Dios. El hombre ha cambiado el evangelio. El evangelio no necesita que lo cambie el hombre, porque el evangelio es el que tiene poder. El evangelio cambia, el evangelio transforma, pero la palabra de verdad transforma. Hay muchos que están en la iglesia, pero verdaderamente, hermano, siguen en el mismo mundo de las tinieblas, haciendo las obras del diablo. Muchos celebrando Halloween, muchos hermanos haciendo las obras que hacían en el mundo. Entonces sabemos que cuando tú tienes un llamado de Dios, Dios te llama para que seas diferente. Dios te llama para que tú seas luz. Dice su palabra que somos la sal y somos la luz del mundo. Amén. Eso dice su palabra. Entonces, por sus frutos yo me voy a dar a conocer, por mi fruto. Dice su palabra que por los frutos sabemos de quién somos. Amén. Entonces, hermano, cuando vemos los frutos, cuando vemos frutos de Dios, sabemos quién es de Dios. Cuando vemos obras de las tinieblas, sabemos de quién somos. Dice la palabra que muchas de las veces nosotros somos vencidos y somos esclavos de aquel que te vence. Amén. Entonces, si a mí me vence la justicia, si a mí me vence, hermano, la verdad, amén, es dar los frutos del Espíritu Santo, quiere decir que soy hijo de Dios. Pero si me vence el chisme, la murmuración, la división, la contienda en las iglesias, sorry que lo diga, no me está gobernando el Espíritu Santo. Amén. El que me gobierna es el espíritu de las tinieblas. Así es. El demonio, amén, el ángel caído es el que gobierna. Y eso es lo que está pasando en las iglesias en los últimos tiempos. Dice la palabra del Señor que ahorita en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque no hemos visto verdaderamente maestros, no hemos enseñado, no hemos instruido conforme al llamado de Dios. Porque cuando Dios llama, llamar quiere decir, hermano, cuando te aparta, el Señor te llamó para algo diferente. Te llamó para un propósito. Entonces todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo es con propósito. Todo obra para bien. Yo no sé cómo estás viviendo este tiempo. Yo no sé si tú le estás dando gracias a Dios. Dice su palabra que nosotros tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que pasa en nuestra vida. Alegraos cuando se encuentran en diversas pruebas. Amén. Gozaos. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar, hermano, con un semblante, amén, feliz.
con un semblante, con una expresión de dar un testimonio que Cristo mora en nosotros, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces tenemos que evangelizar. Con mi fruto voy a evangelizar, en mi forma de ser voy a evangelizar. A veces hablamos tanto, a veces alardeamos tanto. Hay gente que alardea, hay gente, hermano, que se cree de tanto estudio. Y vuelvo al estudio. ¿Por qué vuelvo al estudio? Porque están empapados de letra, y la mucha letra dice la palabra que mata. Vemos que Pablo, hermano, fue su maestro Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Dice que Pablo fue fariseo de fariseos. Hermano, él sabía toda la Torá. Él perseguía a los cristianos, conocía la palabra, él la leía, él la sabía, él sabía toda la Torá, pero no conocía a Cristo. Él perseguía la propia iglesia de Cristo. Así como abrió mi hermano diciendo que muchas veces seguimos la iglesia, somos cristianos, pero seguimos la iglesia, somos enemigos de Cristo. ¿Cómo nos convertimos en enemigos de Cristo? Siguiendo y matando a los justos, los que no deben morir, y damos vida a los impíos, a los que no deben vivir. Eso dice la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que ser celosos. Tenemos que ser, hermano, tenemos que tener agallas para defender el Evangelio de Cristo. ¿Quién era, hermano, cuando Pablo le habló a Timoteo? Le hablaba y le decía: hijito mío, Timoteo, un fiel del Evangelio, defendió el Evangelio, fue fiel al Evangelio. Amén. Entonces sabemos que ahorita en los postreros días, dice, se levantarán maestros falsos. Hermano, dice que van a andar conforme a sus deleites, conforme a sus corazones. ¿Qué está pasando hoy en día? Cuánta enseñanza, cuánta doctrina dándole a la gente por donde quiere oír. Ese no es llamado de Dios. El que tiene llamado de Dios va a hablar conforme al corazón de Jehová. Por eso el Señor dijo: ahora me he conseguido a alguien conforme a mi corazón y a mi alma. Cuando hablaba de David, ¿quién era David? David, usted podrá decir, David era pecador. Sí, era pecador. David, hermano, ¿qué no era? Traía maldiciones, fue un adúltero, traía las maldiciones de sus padres, fue rechazado, su padre no lo reconoció, su padre lo tenía allá detrás, allá de las ovejas, allá lo tenía, hermano, abandonado, no lo contaba como hijo. Usted sabe la historia. Pero vemos que a Dios le agradó algo, el corazón. Lo que el hombre desecha, muchas de las veces no sabe lo que está desechando. Si tú estás en una iglesia, valora, pastor, a los que tú tienes ahí. Porque muchas veces tienes gente en tu iglesia, gente íntegra, gente que defiende el Evangelio, y no te das cuenta. A esa gente necesitas valorarla, y a esa gente es la que estás rechazando. Ten mucho cuidado, porque muchas de las veces pones al altar al que no tiene que estar. Cuida el altar de Dios. Entonces esa gente chismosa, esa gente que anda en fornicación, en adúltera, bájala del altar, porque te lo van a demandar. Amén. Porque cuidar el altar hoy en día, hermano, es lo que tenemos que tener. Todo ministro de Dios, tenemos que ser celosos del altar del Señor. Amén. Entonces el llamado de Dios, tenemos que atender ese llamado de Dios, porque un día va a venir el Señor y nos va a pedir cuenta. Dice que aquel que nos dejó la viña, que nos dejó, hermano, la grey, dice que un día va a venir, Él va a volver y nos va a pedir cuentas a todos los que estamos dirigiendo, amén, un rebaño del Señor. Predicar no es darle por su lado a la gente. Predicar es lo que Dios te ponga, lo que Dios te diga que vas a hablar. Muchos no predican sobre el pecado, muchos no predican sobre el adulterio, sobre la fornicación, porque se le van a levantar enemigos. Muchos no quieren tener enemigos, muchos quieren tener amistad, muchos quieren tener amigos, muchos quieren tener: pastor, le voy a servir, pastor, usted son nice, pastor, usted me agrada, pastor, usted, wow, cómo me ama, pastor, mira, aquí le traigo mira, aquí le traigo este traje, pastor, mira, aquí tenga este sobre, pastor, aquí lo bendigo. Yo no necesito, hermano, verdaderamente que tú me halagues. Lo que yo necesito, agradarle a Dios. El Señor dijo claro, me dijo, y me habló a mí, a mi esposa: nunca pongan la mirada en el pueblo, porque el pueblo siempre va a querer oír lo que quiere oír, y nunca va a querer oír mi verdadera palabra. Por tanto, dice el Señor, yo soy el que proveo. Yo te llamé, yo te proveo. Amén. Entonces hay que creerle a Dios. No hay que permitir el pecado dentro de las iglesias, porque necesitamos, hermano, verdaderamente ser líderes fuertes, ministros, pastores que salgan de esa congregación, pero fieles a Dios, celosos por la obra de Dios, que defiendan, hermano, el altar de Dios, porque el diablo está tomando los altares. Amén. El diablo, hermano, que se está aprovechando hoy en día. Necesitamos volver a la senda antigua. Ese es un llamado de Dios. Este es el llamado que Dios le hace a su iglesia, y le dice el Señor: ¿sabes qué? Párate ahí.
Ya deja de andar corriendo. ¿Sabe por qué pasó todo esto? Muchas de las veces el Señor hablaba a mi espíritu y me hablaba a mi corazón. Muchas casas estaban descuidadas, los hogares. Y ahorita que están todos en su casa, hay un tiempo que aprovechar. Muchas de las veces andamos corriendo. Ahorita que estás en casita, ahorita que estás en cuarentena, déjame decirte, siéntate, híncate, póstrate como tú quieras. Lo importante es tu corazón, la humildad que tú vengas delante de la presencia de Dios. Y medita cómo está tu vida. Dile: Señor, gracias por este tiempo, porque todo el tiempo he andado corriendo pensando que te ha agradado, pero ahorita pide la revelación de tu vida, cómo está. Y dile: Señor, cómo está mi vida, cómo está mi familia. ¿Vamos directamente para tu reino o verdaderamente estamos fuera de tu reino? Porque muchas de las veces, hermanos, nosotros pensamos, estamos corriendo, que estamos agradando a Dios. Déjame decirte que no es así. Aprovecha este tiempo que estás en casa. Este tiempo que estás en casa, dale tiempo a tus hijos, dale tiempo a tu esposa, dale tiempo a tu familia. Necesitamos volver a la senda antigua. Necesitamos agarrar y escudriñar la palabra. Sabemos que aquí hay vida eterna en la palabra de Dios. Tenemos este pequeño libro. Yo digo pequeño libro, son 66 libros, porque no todo lo que hizo Jesús está aquí. No alcanzarían los libros. Entonces Dios permitió esto, un poco nada más. Pero Dios es más allá. El Señor no es solamente esta Biblia. El Señor es inmenso. Al Señor no lo podemos entender. Nuestra mente es finita a la mente de Dios. Entonces muchas de las veces nosotros pensamos y creemos que porque estamos sirviendo en una iglesia, que porque estamos nosotros de ujier, coordinador, que porque estamos nosotros, hermanos, de ancianos, que porque estamos de pastor, que porque somos maestros de los niños, que porque somos maestros de la palabra, estamos agradando a Dios. Déjame decirte que la palabra de Dios cambia y transforma. Si no ha cambiado tu vida, es que porque no la has puesto por obra, no la has recibido en tu corazón. Y cuando tú la recibes en tu corazón, te va a doler. Mi hermano Isaías hablaba su testimonio. Primeramente, yo pasé por el dolor, yo pasé por el sufrimiento de mi alma, que cuando estaba siendo limpiada penetraba esa espada de doble filo, y yo sentía, hermano, que me dolía el corazón, pero era que el Señor estaba limpiando con la espada que es su palabra, porque confronta. Si la palabra, si tu iglesia te da palabra suave y no te confronta, déjame decirte que estás perdiendo el tiempo. Órale y dile al Señor: Señor, revélame donde se predique tu palabra verdadera. Deja verdaderamente de que te estén dando por tu lado. Si no te confronta la palabra, si tú estás en fornicación y tu pastor no lo ha descubierto, si tú estás en adulterio y tu pastor está tranquilo y no te dice nada, en primer lugar déjame decirte que él está mal. No tiene revelación, no tiene intimidad, porque él tampoco verdaderamente pone por obra la palabra. Cuando uno pone por obra la palabra, es el Espíritu Santo que va a empezar a revelar. Donde el Espíritu Santo, hermano, va a empezar a sacar toda la luz. Entonces necesitamos instruir al pueblo de Dios conforme al llamado de Dios, atendiendo al llamado de Dios, volviendo a la senda antigua. Amén. Necesitamos, hermano, renunciar, pedir perdón, decirle: Señor, perdóname, me equivoqué, Señor, porque traemos doctrina de pericos, doctrina de loros, repitiendo teología, hermano, una teología que se ha equivocado. Hay teólogos que han pedido perdón, hermano, que saben y han reconocido que la teología se ha equivocado. Amén. Y muchos no quieren entender eso. Muchos quieren tener tanta palabrería. Pablo tenía tanta palabrería. Pablo perseguía a la iglesia, pero sin embargo, hermano, antes de ser Pablo era Saulo. Pero ¿qué hizo el Señor? Lo confrontó. Amén, lo confrontó. Lo dejó ciego y le quitó esa mirada, esa ceguera que tenía espiritual. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Lo convirtió, le abrió los ojos espirituales y le dijo: instrumento mío serás. Amén, de ahora en adelante. Pero ¿sabes que no vas a buscar a mis discípulos, ellos no te van a instruir? Sino ahora va a ser mi Santo Espíritu, mi Espíritu que te instruya. El Santo Espíritu de Dios. Qué hermoso, hermano, que el Señor le haya quitado a Pablo. Miren, un giro de, hermano, 180 grados de un solo, hermano. Y le quitó, hermano. Me imagino que Pablo diría: y ahora ya no sé nada, se me fue todo el cassette. Ahora yo necesito verdaderamente conocer quién era Cristo, quién era el Verbo, porque el Verbo era el que yo pensaba que yo lo conocía tanto, pero no lo conocía. Entonces, ¿qué hizo, hermano? Empezó él a buscar, a meterse con el Espíritu Santo. ¿Qué mejor escuela
Amén. La escuela del Espíritu de Dios. Esa escuela busca, la escuela del Espíritu Santo. ¿Qué mejor que te instruya el autor de este libro? El autor es el Espíritu Santo. Amén. Él es el que te puede dar revelación de su palabra que está escrita aquí. Cuando tú compras un carro, cuando tú compras una computadora, cuando tú compras una televisión, viene el manual. Y tienes que saberlo leer, tienes que leer para ver cómo funciona. Lo mismo es la palabra de Dios. Tú tienes que saber qué es lo que quiere Dios de ti y qué es lo que Dios no quiere de ti. Dice que aquí están escritas todo lo que nuestros padres hicieron, y las puse, y dice, las dejé escritas para que vosotros no hagáis y cometan lo mismo que vuestros padres anteriores cometieron delante de mi presencia, y no vayan a caer muchos en el desierto. Entonces sabemos que Dios nos advierte. Ahí el alma es tremenda, hermanos. El alma no se sujeta, el alma es mañosa. El alma es la más dura de conquistar. No quiere someterse, no quiere dejar las áreas que verdaderamente, hermano, nos estorba para poderle servirle a Dios libremente. Amén. ¿Quién va a querer? Muchas veces no quiere perdonar el alma, hermano. Más cuando si has sido violada, si has sido violado, más si han cometido injusticia a tu vida. No, yo no voy a perdonar a mi agresor. No, es que no se me olvida lo que está en mí. Lo tengo hasta adentro, lo repudio en mi alma. No lo puedo perdonar. Es que como usted, pastor, no se lo hicieron. Déjame decirte, ¿quién fue Cristo? ¿Qué padeció nuestro Señor? Tú y yo lo bofeteamos, ¿verdad? Tú y yo, hermano, le dimos puñaladas al Señor. Y ahora cuando nos dan puñaladas los pastores, hermano, queremos tirar la toalla, ¿verdad? Déjame decirte que si estás preparado para pastor, bienvenido. Si no estás preparado para un pastorado, siéntate y pídele a Dios más que te limpie. Porque muchos se quieren meter a un pastorado, y déjame decirte que muchos lo está tumbado el diablo. Porque dice que el que coma de tu plato, ese mismo te va a traicionar. Aquel te diga, pastor, te amo, ay, pastor, usted es mi pastor, viera cómo le amo. Pastor, yo no permito que nadie hable de usted. Ese es el que te va a la espalda. Ese es el hipócrita o el hipócrita, ¿verdad? Porque es hipócrita, entonces, hipócrita o hipócrita. Amén. Porque, hermano, porque puede ser varón o puede ser mujer. Pero hay que tener cuidado, para eso tienes que tener discernimiento. El Señor Jesús dijo, ese que meta el plato en la mano en mi plato, ese es el que me va a traicionar. Y todos me imagino que andaban, seré yo, Señor Jesús, seré yo, amén. Entonces vemos que el Señor le dijo, viene Judas y mete su mano, lo que vas a hacer, hazlo ya, apresúrate de una vez, amén. Entonces muchas veces, hermano, no hemos nosotros ni sabemos qué es el llamado de Dios. Cuando Dios nos llama para que le sirvamos en integridad. Pero en 1 Corintios, lo que habló el hermano Isaías 13, habla mucho. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, yo sentía un amor. Todos pasamos por el primer amor, ¿verdad? Y ese amor tiene que estar siempre en nosotros. Tenemos que arder en ese amor, tenemos que quedarnos en ese amor. Mucho le hablaba yo del amor. Señor, yo amo a todo mundo. Yo amaba, hermano, a mi enemigo, decía que lo amaba. Yo quería que todo el mundo se convirtiera. Y yo le oraba al Señor, dame más amor, le decía. Cuando un día usa a mi propio hijo, mi hijo ni sabía que yo estaba orando, y le pedía eso en oración al Señor en mi corazón. Viene mi hijo y se levanta una madrugada y me dijo, papi, y me toca el cuarto. Me dice, el Señor no me deja dormir y me dio este versículo para ti. Y me lleva el versículo, el capítulo, 1 Corintios 13. Me dijo, dice que todo el capítulo lo lees. Y cuando yo, hermano, lo leo, me confrontó la palabra, porque ¿qué dice él? Dice que el amor no es envidioso, el amor no se jacta, el amor no tiene envidia, el amor, hermano, dice que es misericordioso, dice que el amor no tiene fin, el amor nunca deja de ser. Amén. Entonces vemos, dice que el amor, hermano, muchas veces decimos que amamos, pero no lo demostramos. Amén. No demostramos el amor. Entonces dice que cuando no tenemos amor, profetizamos, pero si no tenemos amor, de nada sirve. Danzamos, si no tenemos amor, de nada sirve. Oramos, pero si no tenemos amor, de nada sirve. Entonces todo eso, hermano, nosotros tenemos que vencer. Tenemos que enseñorearnos verdaderamente de esas áreas que no permiten que la iglesia del Señor siga avanzando, siga creciendo. Dios nos quiere llevar, el Señor nos quiere llevar a otro nivel espiritual. Hermano, la iglesia no ha dejado lo natural. Tenemos que subir al mundo espiritual.
Y no, nosotros todo el tiempo estamos con una mente natural. Dice que tenemos la mente de Cristo, dice la palabra, ¿verdad? Dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. Pero realmente, hermano, hemos llegado a tener la mente de Cristo. La mente de Cristo, hermano, tiene que tener las cosas de arriba, las cosas del reino. Buscar el reino primero de Dios y su justicia no más viene por añadidura. Entonces tenemos que buscar las cosas del reino. Tenemos que hacer tesoros en el reino. Pero ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hacen los cristianos hoy en día, hermano? Hacer tesoros aquí en la tierra. Empezamos a pactar, que pacte usted, que diezme usted. Empezamos a decirle al pueblo que soltarlo sobre el diezmo, sobre la ofrenda. Empezamos a soltarle de que pacte. Déjame decirte, hermano, que si tú te vas al dinero es porque eres avaro. Es lo que te importa, la avaricia. No, Dios te tiene que limpiar primeramente. Tu mirada no está puesta en Dios. Tu mirada está puesta en las ofrendas y en los diezmos del pueblo. Tú tienes que tener primeramente tu mirada en Dios, porque el que te va a proveer, el que te va a dar es el Señor. Hermano, aunque el pueblo no te dé, porque el pueblo se va a sentir, hermano, confrontado y ya no va a querer diezmar. Pero a ti, hermano, que no te preocupe, pastor, haz lo tuyo, lo que tengas que hacer, porque Dios puede levantar a cualquiera. Dice que la riqueza de los impíos se lo va a dar a sus hijos, pero no a cualquier hijo, aquel hijo que le esté agradando a Dios. La palabra hijo para mí, hermano, es hijo, el heredero. Siervo es el que sirve, amén. Esclavo es el que todo el tiempo recibe órdenes, pero el hijo es el que hereda. Entonces tenemos que ser herederos, tenemos que ser hijos, amén. Tenemos nosotros que, dice que somos hechos a imagen y semejanza del Señor. Dice que lo que el Padre hace el Hijo. Entonces yo tengo que ser el imitador de Cristo. Tengo que seguir las huellas de Cristo. Tengo que padecer por Cristo. Hermano, cuando el Evangelio se te revela a tu vida, dile bye bye vida vieja, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces yo ya no puedo hacer lo que yo hacía antes. Ya no puedo darme ese lujo. Ahora el Espíritu que mora en mí ya no puede, hermano, ya no me deja, ya no me permite que por esta boca yo maldiga a mi hermano, que por esta boca yo maltrate. Porque hay pastores que todavía llevan la vida vieja. Hay pastores que todavía tienen una boca tremenda. Cuida tu boca, porque esa boca con la que predicas la palabra de Dios, y esa misma boca la usas para maldecir tu casa, tus hijos, a tus ovejas. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Atiende al llamado de Dios. Tenemos que atender el llamado de Dios, pero conforme a la voluntad de Dios. Amén. Le cedo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Proseguimos. Estamos atendiendo el llamado de Dios. Aleluya. Lo que estamos hablando del apóstol Pablo, gracias a Dios por la vida del pastor. Yo sé que el enemigo se va a inquietar de las palabras que estamos predicando, y en la misma iglesia no van a decir que aquellos del mundo. Yo creo que la misma iglesia, los mismos gente que no les gusta este tipo de mensaje. ¿Por qué? Porque ellos le tienen miedo a hablar a la congregación, porque les gusta tener más gente que predicar la verdad. Pero ¿qué dice? Proseguimos, preparando para el rapto. Aleluya. Cuando nosotros, hermanos, gemimos delante de Dios conforme al Espíritu Santo de Dios, amén, nosotros tocamos el corazón de Dios. En el libro de Gálatas capítulo 4, 19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Mira lo que el apóstol Pablo ahora él sentía en su propia carne, espíritu y cuerpo, amén, su alma estaba gemía con dolores de parto. Amén. Aleluya. Entonces quiere decir que el evangelio no es para que te ponga alfombra roja para que tú camines, aleluya, como un líder vanaglorioso. No es para que, no te llamaron, aleluya, para que te atiendan a ti como un rey de este mundo, no, sino que te llamaron para servir a la iglesia de Cristo. Te llamaron para atender los hijos de Dios. Ahora en nosotros la obediencia, amén, donde dice que nosotros, ahora en nosotros la obediencia a Dios debe estar dentro de la iglesia de Cristo. Amén. ¿Cómo es esto? Aleluya. A cuántos quieren vivir para Dios, amén, pero no todos, amén, todos pedimos, pero no todos, aleluya, queremos vivir para Dios, aleluya, todos pedimos, pero no todos sometimos
Sometimiento a las autoridades de Dios en obediencia. Quiere decir sometimiento a la autoridad que Dios establece. Acción. Tiene que ver una acción. Tiene que ver una actitud. Una acción es accionarme, someterme, obedecerme. Aleluya. Lo que Dios me ha puesto para perseguir. Por ejemplo, hoy en día mi pastor, lo que Dios le ha hablado a él, tiene que instruir a mi vida. Muchas personas dicen que Dios llama y Dios prepara, pero no quiere aceptar que a través de un hombre lo puede exhortar. No acepta que a través de un hombre lo puede corregir. ¿Por qué? Porque no quiere, Dios sabe cómo estoy y así punto y final, porque no quiere ser enderezado. Pero cuando una persona que es llamado por Dios se somete a las autoridades que ha establecido a Dios, acción de obedecer a alguien de parte de Dios, saber escuchar y ser sumiso. Ese es el mal ejemplo de hoy en día en las iglesias, porque la obediencia tiene que estar dentro de la casa de Dios. Hermanos, cuando vayamos allá afuera hay más gente respetuosa que la misma iglesia. Aleluya. Mi alma alaba a Cristo de la gloria. La obediencia es, aleluya, la obediencia es la bendición, la que viene que pedir, ser obediente. Por ejemplo, en 1 de Juan 3:22 dice: cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cuando usted se somete, cuando usted es sumiso, sumisa, cuando usted no contradice con sus pastores, porque hay gente que quiere resaltar, como estamos hablando el día de ayer. Hay gente que no tiene temor a la presencia de Dios, quiere sobrepasar y querer venir al pastor. Aleluya. ¿Quién le llamó? Cuando el pueblo de Israel quería sobrepasar a la autoridad que era Moisés, que estaba hablando el pastor, aleluya, ni el mismo faraón pudo, aleluya, sobrepasar las autoridades que Dios le mandó, porque ellos tenían firme de lo que Dios envió, y faraón tendría que sujetarse a Aarón y a Moisés, pero con la dureza del corazón. Por eso, si hay cristiano, cristiana con dureza de corazón, no puede servir a Dios, no puede atender el llamado, y aunque tenga dones, y aunque tenga revelaciones, y aunque tenga una comunión con Dios, pero tiene que faltar algo que si no hace, tendrán, aleluya, a pagar bien caro en aquel día cuando Cristo venga. Entonces nosotros, hermanos, a veces nosotros reclamamos a Dios imprudentemente, y nosotros somos dados a la espalda a Dios. Una iglesia, el apóstol en aquel tiempo, pero hoy en día son iglesias de apostasía, donde Dios ha establecido una iglesia, aleluya, donde ha establecido que le dijo que todo lo que mi Padre me dio se lo delego ahora. Vaya y predique lo que yo os he enseñado. Vaya y predique lo que yo os he dicho. Nunca diga de su propia carne, de su propio corazón, sino que donde no hablé, no tiene que hablar. Y cuando hablo, hablo. Aleluya, y predique a toda criatura. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo tuvo que renunciar lo que es Él, su soberanía, y venir a ser hombre, y se humilló siendo Dios, para mostrarle al mundo entero y a todos aquellos que se creen tanto siendo nada más que un puño de polvo. Jesús con solo decía una palabra y son manifiestas las maravillas y prodigios y milagros. Hoy en día la iglesia anda extraviada por falta de la obediencia. Nota esto. Hoy aquí Dios quiere hacer cosas grandes a los que están conectados. Dios quiere restaurar una iglesia como Él quiere. Él lo ha dicho, que hambre y pestilencia vendrá sobre la faz de la tierra. Ya está escrito en esa profecía. No sé por qué tanta gente quiere andar profetizando algo que ya está escrito. No sé de dónde saca, porque quiere ser famoso. No quiere mostrar el carácter de Cristo, sino quiere robar la gloria a Dios.
quiere robar la gloria de Dios, quiere sentirte mejor que otro. Mira el apóstol Pablo cuando enfrentó a los Gálatas, cuando enfrentó a los colosenses, cuando enfrentó a los filipenses, cuando enfrentó a los corintios, aleluya. Ustedes andan charlateando, aleluya. Mira que yo sé más lenguas que ustedes, mira que yo tengo más dones que ustedes, y mira que Dios me ha hecho escribir más que ustedes, y ustedes no son nada, y ahí anda alardeando. Por eso hoy en día, hermanos, nosotros tenemos que padecer en Cristo y ser una iglesia de obediencia. En el Filipenses 2:8, amén, vemos que hoy en tiempo, hermanos, la muerte de Jesucristo lo tiene como cualquier cosa. Vamos a Filipenses 2:8, amén, ahí adelantito, al libro de Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. La palabra obediencia, hasta la muerte de cruz hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Imagina, usted está en la tierra, no quiere someter. Usted está aquí que necesita a Dios, no quiere obedecer. Y mira, Dios aún los que están en los cielos le exhorta que se humilla ante el Hijo del Todopoderoso. Aún los que están en los cielos se están exhortando a que reverencie el nombre de Jesucristo. Mira los 24 ancianos, dice que ellos se postran, aleluya, día y noche. Los 4 seres vivientes, aleluya, que le dicen santo, 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 día y noche. El que era, el que es y el que ha de venir. Aleluya. ¿Por qué dice el Señor? Aleluya. Algunos piensan que nomás está orando solo, pero se le olvida que el Señor dice que tiene millones y millones de ángeles sirviéndole allá arriba. No es porque Dios te necesita, no es porque Dios, aleluya, quiere que tú vayas y le sirves. Él tiene toda la cantidad de ángeles para adorarle, de ángeles para que le sirva, pero es por amor a su nombre. Te da una oportunidad para que tú le vayas y le conozcas allá arriba. Tiempo de muerte, cuidado. Tiempos finales, tenemos que acudir a la voluntad de Dios. Jesús, siendo Dios, se humilló. Es necesario la obediencia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El apóstol Pablo, este hombre, se negó a sí mismo, cargó la cruz y murió. Y dijo, y murió. Ya no vivió esa naturaleza carnal, egoísta de hombre, sino de Cristo. Aleluya. Alabanza al Cordero Santo. Jesús, ejemplo completo a la vida cristiana. Jesús es ejemplo completo para tu vida. Jesús es el ejemplo completo a mi vida. Porque dice él: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Para que ya no sean hipócritas o hipócritas, como dice nuestro pastor, el verdadero, porque tenemos que ser una iglesia que conduce a la vida de Jesús. Jesús no murió para que yo fuese famoso, o rico, o vanaglorioso. Jesús no vino a morir para que yo me engrandezca. Jesús vino a morir para salvar a los pecadores, como yo, como mi pastor, como usted, como a mis hermanos y como todo el mundo. Aleluya. Entonces, y muchos el día de hoy solo buscan lo que quieren y no encuentran nada, no permanecen. Muchos solo andan errante de iglesia en iglesia. Alabanza al Cordero Santo. Jesús en total ejemplo para mi vida y a todos aquellos que quieren dar su vida al Evangelio de Jesucristo. Amén. Entregarse total a Dios es rendirse en humillación, como lo que Pablo lo hizo, padecer por amor a quien que lo salvó y le dio vida y vida eterna.
Ya no vivo yo. Pablo negó a sí mismo su voluntad, su ego, y todo echó por basura y ganar el amor de Cristo. Aleluya, aleluya. Todo obra para bien a los que aman y obedecen a la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. En esto, hoy en día, nosotros tenemos que darle gracias a Dios por crucificar en la cruz de Calvario. Hay que darle la prioridad, que Él tome su lugar, que Él tome su altar, que nuestro cuerpo sea templo y morada del Espíritu Santo, que fluya alabanza pura, que fluya, aleluya, ese amor por lo que Él ha hecho por nosotros. Así como Él nos amó, nosotros también tenemos que amar a Él. Y dice Juan 14:15, dice, si me amáis, entonces guardad mis mandamientos. Amén. Y el verso 21 dice que el que guarda su mandamiento y permanece, dice que yo y mi Padre vendré a Él y me manifestaré en Él. Así es que Jesús dice que haríamos mayores cosas. Pero ¿por qué no está sucediendo? Es porque no hemos conocido la voluntad del Padre. Aleluya con nuestro pastor. Mira, vayámonos a Primera de Pedro, capítulo 2. Mientras estabas hablando, el Señor me hablaba esta palabra. Aleluya. Primera de Pedro 2, versículo 15. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dice, haciendo el bien. Y dice el 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. El 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Aleluya. Dice la palabra que, ¿qué caso tiene que amar a aquel que te ama? No tiene nada, que ya no tiene recompensa. Dice el Señor, recompensa tiene aquel que ama, aquel que te hace la vida imposible, aquel difícil de soportar, aquel que te cuestiona, aquel hermano que te está haciendo la vida de cuadritos, aquel que murmura, aquel que te difama, a ese ámalo, a ese dile Dios le bendiga, ora por él, porque la venganza es de Dios, no es nuestra, sino dejar toda la ira y la venganza a nuestro Dios. Dice el 19, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, dice, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y soportáis esto, ciertamente es aprobado delante de Dios. Hay muchos que se sienten, pastor, yo ya no aguanto, están hablando mucho de mí. Déjame decirte que si son 2 o 3 personas se te pasa. Pero si ya es toda la iglesia, si ya es muchos hermanos, el problema ya eres tú. El problema es que estás pecando y estás sufriendo porque estás en pecado. Amén. A veces nosotros, dice su palabra, que nosotros lo que sembramos es lo que cosechamos. Entonces, pero dice, miren, dice, mas si haciendo lo bueno, escucha esto, sufrís y lo soportas, entonces ciertamente esto es aprobado delante de Dios. Dios mira al justo. Y dice que el Dios va a levantar al justo. El justo florecerá como la palmera. Dice el 21, pues para esto fuiste llamado. Vamos a ver a qué fuimos llamados. Porque también Cristo, dice, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Quién fue Cristo? ¿Dónde caminó Cristo? Cristo caminó en la alfombra roja. Cristo nació en una mansión. Cristo tenía helicópteros. Cristo tenía aviones privados. Ay, papá, háblanos. Necesitamos que nos hables, Señor. Aleluya. Hay pastores con aviones privados, helicópteros privados. Hay iglesias de 40, 50 millones de dólares. ¿Usted cree que eso le agrada a Dios? ¿Usted cree que Dios no habita en esos templos? Dios habita, dice que habita en nosotros ahora. Dios no necesita lujos. Dios no necesita, hermano, Él no se va a manifestar donde hay tanta soberbia, arrogancia, donde usted tiene que tener, hermano, una silla acolchonada con que le dé masaje para que usted vea el mensaje bien a gusto, donde haya, hermano, una alfombra bien acolchonada para que usted se sienta cómodo, cuando pise se sienta que ya está usted elevándose para el reino de los cielos.
Es lo que queremos sentirnos. Nos queremos sentir cómodos. Hermano, ahí nosotros, mi traje no se va a ensuciar. Tiene que estar una iglesia digna de mí, digna de mi persona. El Señor no era así. Amén. Entonces dice el 23, dice el 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, escucha esto, no respondía con maldición. Cuando te maldicen, ¿cómo respondes? Igual, porque dice la palabra que tenemos que pagar bien por mal. No está diciendo que pagues mal con mal. El que te hace mal, págale con bien. Dice, si aquel que verdaderamente dice, dale de comer a tu enemigo. Si tu enemigo te pide de comer, dale de comer. Si te pide de beber, dale de beber. Amén. Mire, dice que el Señor Jesucristo, hermano, no respondía con maldición. Dice, cuando padeció no amenazaba, sino encomendaba la causa. ¿A quién se la encomendaba a él? Ay, papá, La justicia. a su Padre Celestial. ¿Y tú? ¿A quién? Tú mismo te vengas. Tú mismo empiezas a difamar toda la iglesia. Si te saliste por enojo, si te saliste mal de la iglesia por disciplina, ya empiezas a difamar al pastor y a la propia iglesia de Cristo. Déjame decirte que ya tienes tu recompensa. Pero el día que el Señor venga, dice que va a poner a las ovejas a su derecha y los cabros a la izquierda. Y dice que a los de la derecha le va a decir, benditos hijos de mi Padre, pasen y gócense. Y dice que a los de la izquierda, hacedores de maldad, malditos al lago de fuego. Ajá. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros mismos hicimos la justicia aquí. Dice que todo es para la ira de Dios. Dejemos todo para que el Señor se venga. Yo tengo que hacer el bien. Si fui llamado por Dios, se va a ver. Porque me van a bofetear, yo tengo que poner la otra mejilla. Me van a difamar, no me importa. Dios es el que da testimonio de mí. Dios da testimonio de ti. Que no te apague eso. Gózate. Entre más hablen de ti, gózate. Dile, gracias, papá, porque quiere decir que voy bien, papá, voy en buen camino. Al diablo le está doliendo. Amén. Aleluya. Entonces tenemos que tener nosotros, hermanos, ese gozo, gozarnos. Dice, quien llevó, dice, el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos, dice, a los pecados vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Nosotros nos espera algo hermoso. Nosotros estamos siendo regenerados. Mientras estamos aquí en la tierra, estamos siendo preparados para ir y volver con el pastor de vuestras almas, del que nos pastoreó antes. Nuestra alma tiene millones de años. Amén. Entonces nosotros tenemos que volver a nuestro pastor que nos pastoreó antes, al obispo, nuestro pastor. Amén. Pero déjame decirte que así no nos vamos a ir con el Señor. Que la iglesia ande como perros y gatos, que ya no se distingue quién es del mundo y quién es de cristiano. Estamos en lo mismo. Tiene que verse, hermano, la diferencia. Amén. Tenemos que dar mucho fruto. Dice que Dios nos llamó para dar fruto, mucho fruto. Amén. Dios me le bendiga. Yo le cedo el tiempo a Isaías, hermano Isaías, para que nos despida. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Entonces hoy hemos visto lo que Dios ha hecho en la vida de Pablo. Ahora confronta tu vida con lo que hizo Dios a Pablo. ¿Qué es lo que hay en nosotros? ¿Qué es lo que hay en nosotros? Porque también el apóstol Pedro también les dice que el capítulo 2, verso 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, aleluya, hipocresía, envidias y todas las detracciones, y desear como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿En dónde? Cuando yo anhelo lo que dice, crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Cuando una persona, aleluya, obedece a la palabra de Dios tal como está escrito, entonces ve el fruto del Espíritu Santo en él. Entonces, en este día hemos hablado esto, atendiendo, aleluya, el llamado de Dios. Ahora, pregunta a tu alma, ¿cuál es la razón que fuiste llamado para la casa del Señor? Amén. No fuiste llamado para calentar banca o para estar ahí sentado, sentada, sino que Dios te envió a un lugar para trabajar juntos, en armonía, juntos, para que así
cuando vayamos allá en el cielo, no tengamos nada que, aleluya, ser juzgado allá, sino que pasar y vivir por toda la eternidad. Iglesia Pentecostés, Cristo Rey Vencedor, amén, con nuestro pastor Héctor López y María López, su esposa, y toda la familia en esta iglesia. Le damos gracias a toda la comunidad cristiana que presta atención durante estos tiempos, antes que volvamos otra vez a congregarnos. Así es que vamos a orar para que así terminamos en esta transmisión. Aleluya. Padre, gracias te damos en esta hora. Padre bendito de la gloria, gracias por tu bendita presencia. Gracias por estar con nosotros y dar esta palabra que tú quisiste que nosotros diéramos. Gracias, Señor, la vida de mi pastor, la vida de su familia, la vida de la congregación, la vida de tus hijos, tus hijas que se conectaron ahí donde se encuentre. Padre, recobra, Señor, fuerza, Padre Santo, en medio de esta situación que estamos pasando. Y sabemos, Señor, con obediencia vamos a vencer esto y vamos a ser más que vencedores en tu nombre. Sea usted llevando la gloria, Padre. Nosotros llévate la gloria. Glorifícate a través de este mensaje, glorifícate de esta transmisión. Aquellos que están enfermos, reciban la sanidad a través de tu favor, Padre. Aquellos que están, aleluya, necesitados algo, tú conoces, Padre, sea añadido en tu palabra, y que tu palabra siembre su corazón, haga rema y que traiga cambio radical para tu servicio. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios le bendiga. Bendiciones, pueblo del Señor. Nos vemos mañana a las 7. Amén. Vamos a traer el mensaje, la palabra también a las 7, lunes a las 7, martes a las 7 y el jueves a las 7. Amén. Dios les bendiga, pueblo del Señor. Bendiciones. Bendiciones. Aleluya. Gloria a Dios.